Caos total en Jalisco. Camionetas blindadas de diferentes grupos. Aparecen en brecha rural y se desata enfrentamiento masivo. 12 camionetas blindadas del Cártel Jalisco. Nueva generación. 8 vehículos artillados de células locales rivales. 43 sicarios abatidos en 5 horas de combate territorial. Este miércoles 4 de diciembre, una brecha rural en los límites de Zapopan y Tlajomulco se convierte en campo de batalla cuando dos grupos criminales se enfrentan por el control de rutas estratégicas. Lo que comenzó como una disputa territorial se transformó en 5 horas de fuego cruzado que obligó a la intervención inmediata de la Guardia Nacional y elementos de élite estatales. 12 vehículos del CJONG, 8 troconas de células rivales, más de 80 armas de alto poder y más de 50.000 cartuchos decomisados. Cuando finalmente cesó el fuego a las 2:35 de la tarde, el resultado fue devastador. 43 sicarios abatidos, 20 vehículos asegurados, 17 detenidos y 0 bajas entre las fuerzas estatales. Hoy vamos a analizar cómo una disputa territorial entre grupos criminales rivales desató el caos en una zona rural de Jalisco. Vamos a entender por qué esta brecha es tan estratégica para el narcotráfico. Y vamos a hablar de cómo las fuerzas estatales lograron neutralizar a ambos grupos sin sufrir una sola baja. Porque cuando dos grupos criminales se enfrentan con vehículos blindados y ametralladoras calibre 50 en pleno día, no es una riña territorial común. Es una batalla militar por el control de rutas millonarias. Es la evidencia de que el CJONG está enfrentando desafíos internos severos en su propio territorio. Y cuando las fuerzas estatales intervienen y logran neutralizar a ambos bandos simultáneamente, el mensaje es claro. Jalisco no tolerará enfrentamientos que pongan en riesgo a la población civil. Ningún grupo criminal está por encima del Estado. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, necesitamos hablar de algo que está fracturando al CJONG desde adentro. La guerra territorial por el control de brechas rurales que conectan zonas productoras con carreteras federales. Este miércoles 4 de diciembre fue la manifestación más violenta de esa fractura interna. Una brecha rural que normalmente solo conocen productores agrícolas y habitantes locales se convirtió en zona de guerra. Dos grupos criminales, ambos operando bajo la estructura del Cártel Jalisco, pero disputándose el control operativo de la zona, decidieron resolver sus diferencias con ametralladoras y vehículos blindados. El resultado fue predecible. Caos absoluto. Los vehículos involucrados evidenciaban preparación militar. No eran camionetas comunes con sicarios armados. Eran plataformas móviles de combate diseñadas para enfrentamientos prolongados. Por el lado del CJONG, 12 troconas modificadas exhaustivamente. Troconas Silverado y Ram, con placas de acero soldadas en puertas y laterales, vidrios polarizados con protección balística, artesanal, ametralladoras calibre 50 montadas en las cajas de las camionetas, sistemas de comunicación por radio encriptada. Cada vehículo transportaba entre 6 y 8 sicarios fuertemente armados. Del lado rival, 8 camionetas igualmente modificadas. Troconas Ford y Chevrolet con blindaje artesanal, portones reforzados con láminas de acero, ametralladoras ligeras montadas y fusiles de asalto distribuidos entre los ocupantes. Este grupo opera bajo una célula local que había decidido desafiar directamente al mando central del CJONG. La brecha rural donde ocurrió el enfrentamiento no es cualquier camino de terracería. Es una arteria vital para el movimiento clandestino de precursores químicos, desde laboratorios escondidos en la sierra hacia bodegas de almacenamiento cerca de carreteras federales. Controlar esta brecha significa dominio sobre el flujo de materias primas para la producción de metanfetamina y fentanilo. Es un corredor que mueve toneladas de precursores semanalmente. Por eso ambos grupos estaban dispuestos a enfrentarse con arsenal de grado militar. Por eso estaban dispuestos a arriesgarlo todo en pleno día. La disputa había estado escalando durante semanas.
Células locales cuestionaban la distribución de ganancias impuesta por el mando central del CJNG. Se quejaban de que ellos operaban los laboratorios, ellos movían los precursores, pero las ganancias millonarias se las llevaban los mandos superiores. La tensión llegó al punto de ruptura cuando el grupo rival comenzó a cobrar cuotas propias a productores químicos locales. Eso era un desafío directo, una declaración de independencia operativa. Y el CJNG no podía permitirlo porque si una célula local se independiza, otras podrían intentar lo mismo. La estructura completa comenzaría a fracturarse. Por eso el miércoles 4 de diciembre, el mando central del CJNG decidió enviar un mensaje contundente. Movilizaron 12 camionetas con más de 70 sicarios hacia la brecha rural. El objetivo era claro: eliminar a los elementos rebeldes, retomar el control absoluto de la zona y demostrar que ninguna célula local puede desafiar al cártel. Pero el grupo rival había anticipado el movimiento. Tenían informantes dentro de la estructura del CJNG. Sabían que venía un convoy grande y decidieron responder con fuerza igual. Movilizaron sus 8 mejores camionetas blindadas con más de 50 sicarios armados hasta los dientes. Su plan era emboscar al convoy del CJNG en un punto estrecho de la brecha rural donde los vehículos no podrían maniobrar fácilmente. Era una apuesta desesperada, pero también era su única oportunidad de sobrevivir como organización independiente. Ahora, déjenme explicarles exactamente cómo se desarrolló el enfrentamiento más violento del año en Jalisco rural. Son las 9:22 de la mañana del miércoles 4 de diciembre. Habitantes de rancherías cercanas a la brecha comienzan a escuchar motores acelerando agresivamente. El sonido es inconfundible. Troconas modificadas avanzando a gran velocidad por caminos de terracería, levantando nubes masivas de polvo. Los pobladores reconocen inmediatamente lo que significa. Viene un convoy criminal, y no viene solo. Las primeras 12 camionetas del CJNG ingresan por el acceso norte de la brecha. Van en formación táctica perfecta. 3 vehículos artillados al frente como punta de lanza. El resto distribuido estratégicamente cubriendo flancos. Los sicarios van con armas visibles, algunos con los torsos fuera de las ventanas, gritando consignas, proyectando poder. A las 9:38, las primeras camionetas del CJNG alcanzan un punto donde la brecha se estrecha considerablemente. Árboles densos a ambos lados, terreno que solo permite avanzar en fila. Y entonces se activa la emboscada. Las 8 camionetas del grupo rival estaban posicionadas en elevaciones naturales del terreno. Tenían líneas de fuego perfectas hacia la brecha estrecha. Cuando el convoy del CJNG quedó completamente expuesto, abrieron fuego desde 3 posiciones simultáneas. Se calienta la brecha. Los primeros plomazos resuenan como truenos secos. Las ráfagas de ametralladora calibre 50 rasgan el aire. El estruendo es ensordecedor. Los sicarios del CJNG responden inmediatamente. Bajan de las camionetas buscando cobertura detrás de los vehículos. Los artillados comienzan a disparar hacia las posiciones elevadas. El fuego cruzado convierte la brecha rural en un infierno. Árboles siendo destrozados por las ráfagas. Tierra levantándose en nubes. Casquillos cayendo como lluvia metálica. A las 9:45, el combate alcanza su punto más intenso. Las 2 camionetas artilladas principales del CJNG intentan flanquear por la izquierda. Aceleran agresivamente tratando de ganar posición superior. Pero el grupo rival había anticipado esa maniobra. Tenían elementos posicionados específicamente para bloquear ese flanco. Las ráfagas concentradas revientan las llantas delanteras de la primera camioneta. El vehículo pierde control completamente. Se estrella contra un árbol. Los ocupantes intentan salir, pero quedan expuestos al fuego cruzado. 4 sicarios caen en menos de 1 minuto. La segunda camioneta artillada intenta retroceder, pero ya está rodeada.
recibe impactos desde 3 ángulos diferentes. El blindaje artesanal resiste las primeras ráfagas, pero eventualmente comienza a ceder. Una ráfaga perfora el vidrio del conductor. El vehículo se detiene abruptamente. Los sicarios en la caja saltan desesperadamente buscando cobertura. 3 más caen antes de llegar a posiciones protegidas. Mientras tanto, en rancherías cercanas el pánico es absoluto. Familias enteras se refugian en el interior de sus viviendas. Una madre abraza a sus 3 hijos debajo de una cama mientras reza. El sonido de las detonaciones es tan fuerte que parece que las paredes van a colapsar. Un anciano relata que pensó que era el fin del mundo. O no paraban las balaceras. Sonaba como si estuvieran bombardeando. A las 10:10, pobladores desesperados logran establecer contacto con autoridades. Reportan enfrentamiento masivo con vehículos blindados y armas de alto poder. La Guardia Nacional y elementos de élite estatales reciben la alerta inmediatamente. Se activa un protocolo de respuesta rápida. 3 unidades tácticas reciben orden de desplazarse hacia la zona. Helicópteros de vigilancia despegan desde la base en Guadalajara. La orden es clara: neutralizar a ambos grupos criminales, proteger a la población civil. Pero llegar a la brecha rural no es sencillo. Los accesos están bloqueados por los propios vehículos criminales. Las unidades tácticas deben abrirse paso por rutas alternas. Mientras tanto, el enfrentamiento entre grupos criminales continúa con intensidad devastadora. A las 10:40, el grupo rival comete un error táctico fatal. Confiados por su posición elevada, deciden descender para rematar a los sicarios del CJNG, que están heridos y atrapados. Abandonan sus posiciones defensivas superiores. Es el peor error que pudieron cometer. Los elementos del CJNG, que aún mantienen capacidad de combate, aprovechan inmediatamente. Concentran fuego hacia los vehículos que descienden. 2 troconas del grupo rival reciben ráfagas devastadoras en sus costados. Una vuelca en una pendiente. La otra pierde control y se estrella contra rocas. Ahora el combate es cuerpo a cuerpo. Sicarios de ambos bandos disparando a quemarropa. Gritos. Sangre. Cuerpos cayendo entre el polvo y las piedras. A las 11:15, finalmente llegan las primeras unidades tácticas de la Guardia Nacional. Establecen posiciones perimetrales rodeando completamente la zona de combate. Los helicópteros sobrevuelan proporcionando vigilancia aérea. Y entonces transmiten una orden clara por megáfonos. Alto al fuego inmediato. Deponer armas. Rendirse. Los grupos criminales ignoran completamente la advertencia. Algunos sicarios intentan girar sus armas hacia las posiciones federales. Error fatal. Las unidades tácticas responden con fuego preciso y controlado. No son ráfagas aleatorias. Son disparos calculados. Selectivos. Letales. Los francotiradores de élite neutralizan primero a los elementos que operan las ametralladoras montadas en las camionetas. Sin las armas pesadas, la capacidad ofensiva de los grupos criminales colapsa. A las 11:50, varios sicarios intentan huir a pie internándose en zonas boscosas. Pero los helicópteros con cámaras térmicas rastrean cada movimiento. Unidades de persecución terrestre reciben coordenadas exactas. Uno por uno son interceptados. A las 12:30, la resistencia criminal está completamente rota. Los sicarios que aún tienen capacidad de moverse comienzan a levantar las manos. Algunos gritan que se rinden. Otros simplemente se tiran al suelo exhaustos. Ya no tienen municiones. Ya no tienen voluntad de pelear. Las fuerzas estatales avanzan, sistemáticamente. Aseguran cada vehículo. Detienen a cada sicario sobreviviente. Revisan cada arma. Para las 2:35 de la tarde, 5 horas después de que iniciara el enfrentamiento, finalmente hay silencio. Un silencio absoluto. Solo se escucha el viento moviendo los árboles destrozados por las balas. Y el lamento de los heridos, esperando atención médica. Cuando los elementos comienzan a contabilizar, el resultado es devastador.
43 sicarios abatidos, 28 pertenecientes al CJONG, 15 del grupo rival, 20 vehículos asegurados, todos con blindaje artesanal, todos con daños masivos por el combate, 17 sicarios detenidos, heridos, sin voluntad de seguir peleando. El arsenal decomisado evidencia la militarización extrema de ambos grupos. Más de 80 armas de alto poder, 47 fusiles cuerno de chivo, 28 rifles AR-15, 4 fusiles Barrett calibre 50, 2 lanzagranadas, las 5 ametralladoras calibre 50 que estaban montadas en las camionetas, y más de 50.000 cartuchos. 50.000 cartuchos es munición suficiente para sostener enfrentamientos durante días. Es el tipo de arsenal que evidencia que estos grupos estaban preparados para guerra territorial prolongada. Los 4 fusiles Barrett son particularmente alarmantes. Armas antimaterial capaces de perforar blindaje ligero a distancias de más de 1000 metros. Armas que normalmente solo encontrarías en zonas de guerra activa. Adicionalmente se decomisaron chalecos antibalas de grado militar, equipos de comunicación por radio, uniformes tácticos y documentación que revela la estructura operativa de ambos grupos. Esa documentación está siendo analizada por agencias de inteligencia estatales. Lo que ocurrió el miércoles 4 de diciembre en esa brecha rural de Jalisco no es un incidente aislado. Es la manifestación visible de algo que está ocurriendo dentro del CJONG. Fracturas internas, células locales desafiando al mando central, disputas por el control de rutas y ganancias. Y cuando esas disputas se resuelven con vehículos blindados y ametralladoras calibre 50, el resultado es devastador. 43 sicarios murieron ese día. No murieron enfrentando a fuerzas federales. Murieron enfrentándose entre ellos. Murieron por disputas internas de una organización criminal que está comenzando a fracturarse. Y esa fractura es una oportunidad estratégica para el Estado. Porque cuando los grupos criminales se enfrentan entre sí, se debilitan mutuamente. Pierden recursos, pierden operadores, pierden control territorial. Y cuando las fuerzas estatales intervienen y neutralizan a ambos bandos simultáneamente, el golpe es doble. No solo eliminas elementos criminales, también demuestras que el Estado tiene la capacidad de controlar el territorio, incluso cuando los grupos criminales intentan resolver sus disputas con violencia extrema. Este operativo del 4 de diciembre envía un mensaje estratégico múltiple. Para las células locales que están considerando desafiar al CJONG, terminan abatidos o detenidos. No hay victoria posible contra el mando central cuando el Estado interviene. Para el CJONG central, sus propias células se están rebelando en su territorio base. Jalisco ya no es completamente suyo. Tienen fracturas que no pueden controlar. Y para la población civil de Jalisco, el Estado no va a permitir que grupos criminales conviertan brechas rurales en campos de batalla. Cuando detectamos enfrentamientos, intervenimos. Neutralizamos a todos los involucrados. Como responsable de la seguridad en Jalisco, este operativo representa tanto un éxito como una advertencia. El éxito es claro. 43 sicarios neutralizados, 20 vehículos blindados asegurados, más de 80 armas decomisadas y 0 bajas entre las fuerzas estatales. Eso es resultado de entrenamiento superior, de coordinación táctica efectiva, de la capacidad de responder rápidamente cuando la población reporta violencia. Pero también es una advertencia de que las fracturas internas del CJONG están generando violencia que afecta a comunidades rurales. Familias que viven en rancherías quedaron atrapadas en medio de 5 horas de combate. Niños que escucharon miles de detonaciones. Ancianos que creyeron que iban a morir. Eso es inaceptable. Por eso el compromiso del Estado con Jalisco debe ser absoluto. No podemos permitir que grupos criminales resuelvan sus disputas territoriales poniendo en riesgo a la población.
No podemos permitir que camionetas blindadas con ametralladoras calibre 50 circulen por brechas rurales. No podemos permitir que arsenales de grado militar se movilicen libremente. El operativo del 4 de diciembre demostró que cuando las fuerzas estatales intervienen con determinación, el resultado es contundente. Ambos grupos criminales fueron neutralizados. Ninguno logró escapar. Ninguno logró mantener control de la brecha. Y la población civil quedó protegida una vez que cesó el fuego. Pero necesitamos más que operativos reactivos. Necesitamos inteligencia preventiva que detecte estos movimientos antes de que se conviertan en enfrentamientos. Necesitamos presencia permanente en zonas rurales estratégicas. Necesitamos protocolos para evacuar a población civil cuando detectemos que viene un enfrentamiento. Porque Jalisco es territorio del Estado mexicano. No es territorio donde grupos criminales pueden hacer guerra a su antojo. Y cada vez que lo intenten, las fuerzas estatales estarán ahí para neutralizarlos. El miércoles 4 de diciembre quedó grabado en la memoria de las comunidades rurales afectadas, no como el día que dos grupos criminales se enfrentaron, sino como el día que el Estado intervino y neutralizó a ambos, como el día que 43 sicarios aprendieron que ninguna disputa territorial vale más que la fuerza del Estado, y como el día que Jalisco demostró que tiene capacidad táctica para responder a enfrentamientos de esta magnitud sin sufrir bajas propias. 43 sicarios abatidos, 20 vehículos asegurados, más de 80 armas decomisadas, 0 bajas estatales. Esos números hablan por sí mismos. Hablan de superioridad táctica, de entrenamiento militar superior, de coordinación efectiva entre Guardia Nacional y fuerzas estatales. Y hablan del compromiso absoluto de no permitir que Jalisco se convierta en zona de guerra entre grupos criminales. Porque cuando dos grupos se enfrentan con ese nivel de arsenal y el Estado neutraliza a ambos simultáneamente, el mensaje es devastador. No importa cuántos vehículos blindados tengan, no importa cuántas ametralladoras porten, no importa si pelean entre ustedes o contra nosotros, el resultado siempre será el mismo. Detección, intervención, neutralización. El operativo del 4 de diciembre no es el final de las fracturas internas del CJNG. Es solo el principio visible de una organización que está comenzando a desmoronarse desde adentro. Y cada vez que esas fracturas generen violencia, el Estado estará ahí. No para tomar partido, sino para neutralizar a todos los involucrados. Porque en Jalisco manda el Estado, no los grupos criminales. Y ese mensaje quedó grabado en cada casquillo encontrado en esa brecha rural, en cada vehículo blindado asegurado, en cada arma decomisada. 43 sicarios lo aprendieron de la manera más dura posible, y los que sobrevivieron detenidos tendrán años en prisión para reflexionar sobre esa lección. Jalisco no es territorio sin ley. Es territorio donde el Estado responde con fuerza cuando detecta violencia criminal. Y esa respuesta es contundente, efectiva y sin bajas propias. Victoria absoluta.